Amigos de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo webinar de ICL. Hoy día vamos a conversar un poco sobre estas buenas prácticas de laboratorio, referido en un tema pequeño que es preparación y uso de materiales de control de calidad, ¿sí? También aplica para los calibradores, que utilizamos casi las mismas prácticas, ¿no? Bueno, así que empecemos. Fundamentalmente, aquí lo que vamos a hacer es un poco contextualizar la importancia del control de calidad en laboratorio, considerando que el control de calidad justamente controla que la calibración o que el desempeño, la performance del sistema analítico esté correcto. Nos basamos fundamentalmente en los resultados del control de calidad para conocer cómo estamos, ¿no? Y es una parte fundamental en la acreditación. Entonces, cuando estamos haciendo las consultorías para las acreditaciones 15189, cualquier otra acreditación, mucho de lo que se enfoca, eh, digamos, en la evaluación del sistema es justamente en el control de calidad. Está de más decir entonces que la 15189, que es nuestra norma primaria, digamos, en la cual nos basamos no solamente los laboratorios, sino también las normativas en cada país. En su última versión nos habla justamente de, en el 7.3, sobre los procesos analíticos. Y si bien es cierto, la calidad tiene que ver con una serie de elementos, como lo estamos viendo en la pantalla, en 7.37 habla justamente de aseguramiento de la validez de los resultados de análisis. ¿Y a qué se refiere la 15189 con esto? Bueno, nos dice que debe haber un procedimiento para realizar el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de forma tal que las tendencias y los desvíos sean detectables y, cuando corresponda, se deben aplicar técnicas estadísticas para evaluar los resultados. Este seguimiento se debe planificar y revisar. Eso es lo que nos dice de, por delante en este acápite 7.37. Ahora, en la normativa peruana, así como en las demás normativas de todos los países, nos hablan del control de calidad interno en todos los países y también hablan del control de calidad externo. En el caso de nuestra norma 072, hay una parte importante que dice que es prospectivo el control interno y valida el análisis procesado. Dicho de otra forma, cuando un análisis es procesado y no ha pasado el control de calidad o no se ha ejecutado el control de calidad, este análisis no está validado, ¿no? Si vamos leyéndolo de una manera diferente, los análisis se validan cuando pasa el control interno. Varias veces hemos encontrado laboratorios que no pasan control de calidad o lo pasan en días, eh, hacen alguna inflexión y lo pasan, por ejemplo, el nivel 1 el día lunes, el nivel 2 el día martes, el nivel 3 si es que lo hay en el día miércoles con intención de ahorrar. O a veces pasan el control para las pruebas que les parece que son más importantes y no pasan el control para otras pruebas. Por ejemplo, un sedimento urinario, un grupo sanguíneo, un test parasitológico, que son frecuentes, pero que no le pasan control. Entonces, haríamos mal en validar esos resultados, a menos que tengan un control interno que es prospectivo y que sirve especialmente para la detección de los errores y que superen, lo que dice aquí, el máximo tolerable, ¿no? Entonces tendremos que tener un máximo tolerable. Hoy día no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de buenas prácticas del uso del material de control, pero lo que intento es relevar la importancia del control de calidad, ¿no es cierto? Y bueno, y el control externo también es importante, por supuesto, y estima el error sistemático. Ya el sistema, que hemos hablado en algún webinar sobre cómo se hace un plan de control de calidad, y ambos son importantes. Uno evalúa el control interno, la precisión, y si participa en un interlaboratorial, la veracidad, y el control externo nos evalúa, como dice acá, el error sistemático o también la exactitud, ¿no? Estos términos ya los hemos visto anteriormente y de hecho
vamos a volverlo a hablar seguramente a lo largo del año. Bueno, y si regresamos un poco entonces a este esquema, hay en la ISO 15189 tres actividades que tenemos que hacer en el aseguramiento de la validez de los resultados. El control interno, el control externo y la comparabilidad de resultados. Es lo que nos indica la ISO y evidentemente en todos ellos se utilizan materiales de control. Ahora vamos a ir entrando un poco hacia lo que se llama los materiales de control. Entonces acá en 7372 nos habla, debemos tener procedimientos. Muchas veces lo que encontramos es que no existen los procedimientos, es decir, no está el documento que dice cómo hacer. Y claro, cada uno lo hace a su manera, en su turno, eh, y a veces leyendo y a veces no tanto el inserto del fabricante. Y entonces estos dos elementos, el no tener un documento y el leerlo, que normalmente es parcial, no leen todo el inserto o lo leen rápido, eh, y entonces empezamos a hacer diferencias. Y estas diferencias van a observarse como un desempeño, en el caso del control interno, impreciso, ¿no? Entonces, cuando nosotros que estamos en este trabajo ya hace años, empezamos a documentar y por lo tanto estandarizar cómo vamos a trabajarlo, si vamos a moverlo en 8, si lo vamos a mover 4 veces, 10 veces, si lo vamos a tener en la mano o en la mesa, etcétera, etcétera. Cuando estandarizamos el modo de trabajo de los controles, empieza la precisión a mejorar. Bueno, entonces, no vamos a leerlo todo lo que dice aquí, ya se lo dejo en la diapositiva, pero este punto B es lo que me interesa. Dice, el laboratorio debe seleccionar materiales de control interno que sean adecuados para su uso previsto. Y cuando hablamos de uso previsto, quiero hacer ahí detenerme un poco, justamente es una de las condiciones que se tiene que tener en cualquier actividad humana. Utilizar las herramientas correctas, no ser digamos, muy creativos y empezar a utilizar cosas que no corresponden. Eso de desentornillar con un cuchillo funciona, pero no es la manera correcta, ¿no? Lo mismo, utilizar agua para inyección funciona, pero no es lo correcto. Utilizar una pipeta descalibrada funciona, pero no es lo correcto. En la medida que vamos haciendo las cosas de manera correcta, evidentemente las cosas nos salen mejor. No será lo mismo sacar un tornillo con un destornillador correcto, que sea el adecuado, el fabricado para tal fin, para el uso previsto, que sacarlo a duras penas con una cuchara, un tenedor o un cuchillo. Entonces funciona, pero no es la manera correcta. Somos menos eficientes, probablemente no seamos tan eficaces, y empezamos a tener desvíos, ¿no? Dicho en el laboratorio, tenemos que acostumbrarnos a utilizar las cosas para el uso previsto. Entonces, al momento de utilizar un control interno, al momento de seleccionar este material, tenemos que tener controles que deben ser estables con respecto a las propiedades de interés, que sean estables. Y mientras más estables sean, mejor. Entonces, si voy a tener un material de control de bioquímica, por ejemplo, pues que me den un lote suficiente para que me alcance por lo menos medio año. A veces, evidentemente, si un lote está por vencerse, cuesta menos, el proveedor nos entrega esos lotes y nos dura un mes, 2 meses, y entonces tenemos que estar cambio y cambio de lotes y eso genera también de diferencias, ¿no? Estas diferencias se terminan traduciendo en un incremento del coeficiente de variación. Que la matriz sea lo más similar posible a las muestras de los pacientes. Bueno, esto es la conmutabilidad. Evidentemente, ahora un control de calidad, un material de control, debe ser materiales humanos. Si son de animales, ya no es tan bueno. Si son sintéticos o artificiales, mucho peor. Y, eh, y evidentemente la conmutabilidad o que la matriz sea lo más similar posible. Si hablamos de orina, que sea orina. Si hablamos de suero, lo mismo, que sea suero, plasma, plasma, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es otra condición para tener un buen material de control.
que el material de control se comporte con el método de análisis de una forma lo más similar posible a las muestras de los pacientes. A veces, ya está de más decir que un control de calidad de primera opinión, como decíamos antes y ahora decimos que sea un control dependiente, si tengo un control de calidad para una marca específica, por ejemplo, una marca Wiener, tengo un control para la proteína totales de Wiener. Y como se me acabó el control de calidad de otra plataforma analítica, Roche, no voy a utilizar el de Wiener para Roche, ¿sí? No se debe hacer eso. Entonces, dice ahí que se comporte con el método de análisis de una forma lo más similar posible a las muestras de los pacientes, que no se transfieran para el uso previsto. Si el control de Wiener dice que es para Wiener, se utiliza para los reactivos Wiener o para las plataformas Wiener y así. Y evidentemente, con excepción de gases arteriales, que se comporte el control lo más similar a las muestras, ¿sí? Muchas veces, en el control externo, por ejemplo, encontramos que la muestra puede tener cierta fibrina. Bueno, entonces hay que centrifugarla. Y porque eso sucede en las muestras de los pacientes, ¿sí? Mientras el control se comporte más parecido a las muestras, con sus interferentes, con sus limitaciones, es mejor, porque hay una conmutabilidad, ¿sí? Cuatro, que el material de control proporciona un desafío clínicamente relevante. Y esto es importante porque, claro, a veces podemos tener materiales de control que tienen concentraciones que no van con la relevancia clínica. Y eso lo vemos a veces en ciertas hormonas o también en algunas partes en bioquímica, en donde tenemos una lipasa cuyos controles pues están tres, cuatro veces el valor, el intervalo de referencia, y el otro control está 10 veces más. Entonces, ¿qué está controlando? Valores demasiado altos y no en el rango o en el intervalo de referencia, los valores de la población. Entonces, eso también es importante a tomar en cuenta. Pero hoy día estamos viendo buenas prácticas y una buena práctica es tome en cuenta lo que nos dice la ISO en cuanto a cómo seleccionar el material de control, en este caso el interno. Entonces, un poco para hacer el ejercicio, vamos a leer un inserto, pero de manera lenta, una lectura lenta, tratando de interpretar lo que nos dice el inserto. Y cuando hablamos de control interno, existe, por supuesto, mucha variedad de materiales de control interno. Pero podemos decir que se definen en dos tipos, los dependientes y los independientes. Los dependientes son los que dependen de la marca. Entonces, si tenemos un reactivo X, el control que deberíamos utilizar, si es dependiente, debería ser de la marca X. Si el proveedor nos entrega un control que no es de la marca X, es decir, si yo tengo un reactivo X y un control de otra marca y nos dicen que sí le da, esa es una mala práctica, ¿sí? Otro, si el control que tiene su inserto debe decir en el inserto del control que está fabricado o que es aceptable o está analizado para la marca con la cual estamos trabajando. Y esto aplica tanto para controles dependientes asociados a la marca del reactivo, como también para los controles independientes. Los controles independientes son controles que no son fabricados especialmente para una marca, sino más bien una matriz humana, son sueros humanos y por lo tanto dan para cualquier tipo de metodología o plataforma analítica. Pero debe decir el inserto del control independiente que tiene valores o está fabricado para la marca a la cual vamos a trabajar. Esto es importante, que a veces en algunas pruebas, por ejemplo, en proteínas especiales o algunas hormonas o marcadores tumorales, no da simplemente porque simplemente no ha sido ensayado. No es que no da valores, sino que no tenemos una forma de saber si está bien o no el material de control, ya que en los insertos del control interno, por ejemplo, tiene que figurar los rangos, perdón, el intervalo entre mínima y máxima como rango aceptable de que está dentro del control,
y la media de ese rango, para poder hacer los cálculos, por supuesto. Y si hablamos de un control interlaboratorial, pues también con quién nos vamos a comparar. Y si hablamos de un control externo, también tendría que dar, ¿no? Esto pasa con mucha frecuencia en serología. Cuando estamos con una cierta falta de consenso, no tenemos grupos pares, y en inmunoserología, por ejemplo, encontramos que no hay forma de hacer una comparación correcta. Entonces, importante es tomar en cuenta este tema de que el material de control tiene que ser tiene que estar hecho para el uso previsto, y el uso previsto en este caso sería para mi plataforma analítica, ¿sí? Y si tengo dudas, para eso está el fabricante. Siempre los fabricantes nos dan sus datos, su correo electrónico, su WhatsApp, para que hagamos las consultas. También está el proveedor, es cierto, pero a veces el proveedor o no tiene el conocimiento o no hace la consulta. Entonces siempre se recomienda consúltele a los dos, consúltele al proveedor local y consúltele directamente al fabricante, que para eso coloca sus datos en los insertos, ¿sí? Veamos algunos insertos. Acá tenemos un inserto de controles independientes. Bueno, valdría cualquier inserto en realidad, porque vamos a ir ajustándonos un poco a lo que vienen a ser las instrucciones de uso. De eso se trata el webinar de hoy día. Y hay controles pues, que vienen líquidos y hay controles que vienen liofilizados. A estos controles líquidos, el peor escenario sería que sea un control congelado. Y a eso vamos a irnos un poquito primero para ver el tema. Ahora, cuando yo quiero evaluar si el material de control es bueno, sí, eso es una buena pregunta. ¿Usted cómo sabe que su material de control es bueno? Bueno, ya hemos hablado de lo que nos pide la ISO. Es estable, es conmutable, es matriz humana, tiene grupo, o sea, el inserto manifiesta de que tiene o está fabricado para mi plataforma analítica, pero eso no es suficiente. Es importante recordar de que todos los IBD, todos los reactivos, calibradores, controles o incluso materiales consumibles tienen que tener un certificado de análisis. Entonces, los certificados de análisis es otro elemento que nos da garantía de que está todo bien. ¿Por qué? ¿Y qué es un certificado de análisis? Bueno, fundamentalmente un certificado de análisis, que lo voy a poner acá, es un documento que nos dice que el lote que estamos utilizando ha sido analizado por el propio fabricante en su departamento de control de calidad. Y que luego de haberse analizado, se ha hecho algunos ensayos que a veces están en el certificado y a veces no, ¿no? Normalmente un material de control tiene que tener análisis de homogeneidad, análisis de estabilidad y algunos elementos más, ¿no? pH, densidad, bueno, pueden hacerse varias pruebas. Bueno, el hecho es que existe un protocolo, este protocolo de análisis ha tenido que haberse ensayado y alguien se hace responsable de que este lote es correcto. Este es otro de los elementos que nos dan garantía de que este material que estoy utilizando está bueno. Otro de ellos que hay que tomar en cuenta es la ficha de seguridad. Bueno, la ficha de seguridad, empezando que la seguridad es más importante que la calidad y a la vez es más importante que la operatividad. La seguridad es importante, por supuesto, y lo primero que tenemos que velar nosotros es que las condiciones con las cuales manejamos el material de control o calibración tienen que ser seguras. Algunas veces los materiales de control son muy ácidos o muy alcalinos, por ejemplo, y causan quemaduras o emiten vapores que pudieran causarnos algún daño. Por lo tanto, hay que contener, evidentemente, buenas CPS. A veces tenemos la costumbre de decir, bueno, como son controles y calibradores, esto no son muestras de pacientes, no representa peligro, y lo trabajamos sin guantes, por ejemplo, ¿no? O peor aún, sin EPP. Pues estamos, como hemos venido de la calle, empezando a control, y ya cuando llegue la muestra me cambio. Esta costumbre no es buena. Evidentemente, porque los materiales de control no solamente son si son de buena calidad, de matriz humana y que tienen el riesgo de tener
pueden transmitir alguna infección, sino que dentro de la ficha de seguridad o ficha de datos de seguridad, como menciona acá BioRat, menciona, claro que es largo, si ustedes ven acá son 26 hojas, menciona algunos riesgos, ¿no? Algunas sustancias que pueden causar riesgo. Entonces, cuando uno tiene pues una ficha de seguridad de 26 hojas, fácilmente uno coloca el PDF en inteligencia artificial y le dice, sácame las conclusiones, sácame la información que necesito. Es buena idea leerlo, aunque sea una vez, si es que no debo cambiar el control con frecuencia, entonces leerlo una vez no nos va a hacer, no nos va a quitar demasiado tiempo, pero si no, se puede utilizar inteligencia artificial. Y cómo no, también una ficha que certifique a alguien que no sea el fabricante de que esto tiene calidad. Claro, el certificado de análisis certifican ellos mismos que su lote tiene calidad. Pero es buena idea tener un certificado de alguien que no sea el fabricante y que diga que es de buena calidad. Y en ese caso, el que aplica de buenas prácticas de manufactura sería la ISO 13485. Entonces, solicitar esta información es importante para asegurarnos de que nuestro material de control es de calidad. Pero habíamos dicho que íbamos a leer inserto. Bueno, quise hacer una pausa ahí para tomar en cuenta estos elementos. De hecho, cuando tenemos nuestros materiales de control, deben contener nuestro file de los controles y calibradores, toda esta información, ¿sí? Es importante. Bueno, entonces empecemos a leer este inserto del 87890 de Biorat, en el cual nos dice el uso intencionado, ¿no? Tiene un uso intencionado como suero valorado para el control de calidad cardíaco, en este caso, con el fin de supervisar la precisión. Bueno, eso lo sabemos. El control interno evalúa la precisión, que es la capacidad que tenemos como laboratorio de, cuando reprocesamos una muestra o un control, nos dé valores o resultados muy cercanos a la media, muy cercanos unos de otros. De tal forma de que cuando hay dispersión, hay mayor imprecisión. Y cuando hay menor dispersión de datos, hay mayor precisión o menor imprecisión. Bueno, ya sabemos que la precisión es un concepto teórico, no se mide, lo que se mide es la imprecisión. Bueno, dice, el uso de materiales, en principio, en introducción y principios, el uso de materiales para el control de calidad está indicado para la evaluación objetiva de la precisión de los métodos y las técnicas en uso y forma parte integral de las buenas prácticas. Eh, Luego nos habla algo interesante, nos dice para los clientes de Alemania, bueno, para evaluar el funcionamiento del laboratorio necesario, material de control de calidad, tal como se describe en la directriz para control de calidad de los exámenes de laboratorio médicos, según la Asociación Alemana de Médicos. Bueno, directriz Rileyback. Esto que parece algo aislado, en realidad no lo es. Hay varios países que ya tienen estas directrices. Recuerden que una directriz es algo impositivo y por ejemplo el CLIA en Estados Unidos y en varios países ya aparecen estas directrices que nos dan pautas, ¿no? Estas pautas normalmente están sacadas de la 15189, por eso es tan importante esta ISO. Y bueno, si seguimos leyendo, dice reactivos. Este producto se prepara a partir de sueros humanos con la adición de sustituyentes de origen humano y animal, estabilizadores y conservantes. Este producto se suministra líquido para mayor comodidad. Bueno, y acá entramos a lo bueno. Dice, conservación y estabilidad. Este producto permanecerá estable hasta la fecha de caducidad siempre que esté almacenado sin abrir a una temperatura entre -20 y -70. Hay una condición ahí. Si usted abre el material de control, ya no aplica la fecha de vencimiento. Si usted no lo abre, aplica la fecha de vencimiento en las condiciones que dice el frasco. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, este material de control, que es un tipo de material congelado, pues está a -20 y -70. Y miren, estamos hablando de Biorad. Es un control que lo utilizan muchísimos laboratorios, sobre todo los que están acreditados, por justamente tener una serie de particularidades.
de esas particularidades de la cual no vamos a conversar, por ejemplo, la trazabilidad metrológica. ¿Sí? Bueno, entonces nos va diciendo ya que hay que tener elementos para mantener este almacenamiento de -20 a -70 para que sea vigente la fecha de vencimiento. Y luego dice, para obtener los mejores resultados, evítese el de almacenamiento de este producto en un congelador con ciclo de congelación-descongelación. Ya vamos a hablar de eso. No utilicen congeladores que se descongelen. Aunque suene extraño, esto sucede, sobre todo en los congeladores domésticos. Y una vez que es descongelado y abierto, el producto se almacena bien tapado a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Evidentemente eso es refrigeración. Y permanecerá estable como se indica a continuación. Y ahí empieza a conversarnos sobre todos los analitos se conservan refrigeración a -20 grados, a 20 días, perdón, con excepciones. Y estas excepciones que en todos los insertos vamos a encontrar, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, en bioquímica vemos la bilirrubina, ¿no? Que en horas se malogra el material de control. En este caso, las troponinas y la mioglobina son solamente 10 días, el NT-proBNP 5 días y la troponina T menos estable que la I 4 días, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo poco a poco con algunos ejemplos. A ver, ¿qué necesitamos para congelar? Una congeladora, pero una congeladora con las características para un laboratorio, ¿sí? Estas congeladoras, por lo tanto, y todos los materiales e instrumentos que utilicemos tendrán que tener su ficha técnica, ¿no? Porque si no hacemos la ficha técnica, esto nos obliga a leer el manual y, aunque sea decirle a la inteligencia artificial, hazme la ficha técnica, pero nos obliga a tomarlo en cuenta. Una de las no tan buenas prácticas del laboratorio es no leer los manuales o los insertos o los adjuntos que indica el fabricante. Y la clásica pregunta que hacemos en las revisiones o en las conferencias es, levanten la mano los que han leído el inserto o el adjunto de la pipeta con la cual ustedes reconstituyen el material de control. Y la mayoría, más del 80%, no levanta la mano porque no la ha leído. Y entonces una de las recomendaciones que nosotros damos es, cuando usted vaya a utilizar cualquier elemento de laboratorio, utilícelo como dice el fabricante. No responda a priori que sabe utilizarlo. Es decir, una pipeta no será lo mismo que la otra. Un congelador no será lo mismo que otro congelador. Cada uno tendrá sus propias características y sus propias instrucciones del fabricante. Otra buena práctica que tenemos que decirlo es, utilice usted las instrucciones del fabricante para el uso previsto del equipo, materiales, reactivos, controles, calibradores. Esa es una buena práctica del personal de laboratorio. Y no, bueno, si no hay condiciones económicas, seguramente nos van a poner una refrigeradora doméstica, que como bien dice el fabricante es para, bueno, por ahí que veo una sandía, tal vez una zanahoria, una lechuga, para eso sirve. Ese es su uso previsto. No es para laboratorio. Y vamos a ir viendo por qué no, ¿sí? Porque en alguna parte nos dice el fabricante para obtener mejores resultados, evítese el almacenamiento de este producto en un congelador con ciclo de congelación-descongelación. Bueno, estos refrigeradores, pero también hay unos que no son domésticos y que también tienen este sistema no frost, evidentemente para guardar bebidas, ¿no? Para guardar muchas veces, incluso en el campo de medicina, algunos le ponen estas condiciones de que sea no frost o que liberen en la escarcha de hielo. Bueno, resulta que un congelador no frost evita la formación de escarcha de hielo a través de dos elementos. Uno, una circulación de aire seco y frío continuamente, por lo tanto hay un ventilador o unas rejillas por donde sale el aire. Y si nosotros acumulamos mucho contenido, ya el aire no fluye porque lo hemos llenado. A veces la rejilla está en medio, o un poquito hacia, de la mitad hacia arriba, y por ahí sale el aire, pero si lo llenamos, el aire ya no circula,
no circula como debería. Y el otro es que en algún momento se apaga la congelación para lograr que esta capa pues se diluya, perdón, que se descongele hacia una rejilla que está en la parte inferior, en donde esta agua líquida va a terminar en la rejilla. Entonces, cuando al día siguiente yo abro la congeladora, no encuentro escarcha y digo, qué bonito es este no frost, qué bonito es este congelador, que me evita esta capa de hielo, ¿no? Entonces ahí dice evaporador oculto, enfría el aire, está escondido tras un panel separado del comportamiento principal. El ventilador distribuye el aire frío y este aire seco reduce la humedad evitando que se forme escarcha. Y en la parte 3 dice, cada cierto tiempo, una resistencia eléctrica calienta brevemente el evaporador para derretir el hielo que se haya formado ahí. El agua del hielo fluye a una bandeja de evaporación donde se evapora por el calor del compresor. Al final, cuando se calienta mucho la bóveda donde está la congelación, pues el equipo vuelve a congelar y entonces otra vez pasa un ciclo de normalmente 24 horas, ¿no? Entonces, esto no es recomendado. Acá el inserto lo dice y en varios insertos dice no utilice ciclo de congelación-descongelación. Sobre todo porque los materiales de control son críticos, no podemos dejar que estos se deterioren y todos ya sabemos que congelar y descongelar un material de control daña mucho a la matriz. Y luego nos toca ya hablar del contenedor. Bueno, cuando congelamos, porque en el instructivo decía, en la instrucción del fabricante, si usted va a descongelar, en este caso, luego puede estabilizarlo y utilizarlo 20 días y nos recomienda congelarlo, ¿no? O refrigerar y congelar para luego utilizar. Entonces yo había puesto esto en las redes sociales. ¿Cuál es el contenedor correcto para congelar un material de control en de calidad luego de ser reconstituido? El peor de estos de aquí es el D. Estas copitas tapadas con parafil o fil no son correctos. ¿Por qué? Primero porque el fil no es un material para congelar, porque es parafina. Y la parafina, cuando se congela, se raja y deja pasar el aire del refrigerador dentro de, en este caso, la copita Hitachi que estamos mirando en el D. Esto es lo peor, es lo que no debe usarse. ¿Se puede utilizar tubos? Sí, se puede utilizar tubos con tapón de goma. ¿Se puede utilizar Ependor? Sí, con tapón a presión, pero no es lo correcto. ¿Sí? Lo correcto es utilizar unos crioviales. Estos crioviales se llaman así justamente por la crioconservación. Deben tener taparrosca, ¿no? Porque en la taparrosca y solamente utilizar esos criovales tienen una goma que sella herméticamente el contenido. De tal forma entonces que esta es la manera correcta. Por supuesto que en el caso del Ependor, que es el B, también serviría, pero a veces si está mal tapado o el Ependor no es de calidad o no tiene esa goma, es un anillo de goma que va a sellar herméticamente, pues no es lo mejor, ¿no? Y en el caso del tubo, también se puede utilizar, no es tan conveniente en el sentido del volumen, y el vidrio corre el riesgo de rajarse con el frío. Y si estamos llevando a la -70, ahí sí se raja. Entonces, el mejor contenedor es el criovial. Por eso se llama así, criovial. Está hecho para eso, ¿no? Y claro, los crioviales no se deben colocar, no puse la foto, la tenía, pero me olvidé, en cajas de cartón, en cajas de Tecnopor, en cajas de esponja o en gradillas de estos materiales, porque evidentemente estos materiales son aislantes del frío y del calor. Por lo tanto, si lo coloco con Tecnopor, o bueno, en cada país tiene un nombre diferente, esta especie de espuma blanca con la cual utilizábamos antes los coolers, que también ya no se utilizan, eh, van a impedir que el aire frío llegue adecuadamente, en este caso, a los crioviales, y entonces no es una buena práctica.
La práctica correcta para el uso previsto es utilizar un criovial, uso previsto, crío, en un criobox, uso previsto, la caja para congelación. ¿Listo? Entonces, y nos va diciendo, ¿no? Una vez descongelado y abierto el producto, debe estar bien tapado en viales de alicotas a una temperatura de -20 a -70, utilizar crioviales, y permanecerá estable como se indica a continuación. Listo, entonces estamos revisando las buenas prácticas de manejo del material de control. Ahora, existe un elemento que dice así, ¿no? En el parte del procedimiento, vamos a leer juntos, dice, este producto debe tratarse de la misma forma que la muestra de pacientes y debe ser ensayado, analizado, conforme a las instrucciones incluidas en el instrumento, kit o reactivos utilizados. Antes de utilizarlo, y ahí quiero leerlo más lento, debe descongelar el producto a temperatura ambiente, entre 18 y 25 grados centígrados, durante unos 30 minutos o hasta que se descongele totalmente. Bueno, depende de la temperatura de cada laboratorio. Antes de utilizarlo, gire el vial en círculos varias veces con suavidad para garantizar su homogeneidad y almacene el producto descongelado a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Vuelvo a leer, almacene el producto descongelado a una temperatura de refrigeración. No lo deje en la mesa. Si lo va a usar, uh, llévelo hasta 18 25 grados, es decir, a la temperatura del laboratorio. Pero si lo va a guardar, guárdelo en refrigeración, ¿no? Almacene el producto. Resulta que cuando el material de control, y esto ya es un agregado, esto no es parte del inserto, eh, el control congelado se lleva directamente a un baño María, como se hacía antes, o creo que algunos seguirán haciéndolo. Estoy apurado, me olvidé pasar el control, me olvidé sacar los controles, saco el control de la congeladora y lo llevo a la incubadora de baño María y lo muevo ahí hasta que se haga líquido y ahí lo paso rápidamente. Eso genera un cambio brusco de temperatura que le llaman shock térmico, que causa estrés proteico. Y entonces este estrés térmico desnaturaliza parcial o totalmente las proteínas, forma espuma, se pierde la actividad enzimática, hay variabilidad entre alícuotas porque unas las hacemos bien y otras las hacemos de esta forma, inadecuada, y se degradan. Recordemos que nosotros cuando congelamos un suero, lo que nos importa muchísimo es no el material inorgánico, sino las proteínas, el material orgánico. Las proteínas tienen diferentes maneras de organizarse. Las globulinas son en forma de globos, por eso viene su nombre. La fibrina en forma de fibras, bueno, es redundante decir todo esto, pero lo que intento decir es que las proteínas al momento de congelarse, como sabemos, se cristalizan. Cuando se cristalizan y las moléculas y los átomos se comprimen, entonces está en un estado de bastante estabilidad, pero que son frágiles. Si hay un shock térmico, estas moléculas no llegan a volver a su estado natural, que sería la renaturalización, y tampoco tienen las mismas propiedades si es que hay este cambio brusco de temperatura. Claro, si yo tengo mi congelador a -30 grados y lo llevo a 30 grados, en la incubadora lo estoy llevando pues bruscamente y las proteínas no terminan de renaturalizarse correctamente. Entonces, por favor, olvidémonos de esa costumbre de colocarlo en el baño María o de colocarlo en la mano, ¿no? La mano, bien es cierto, no tiene 37 grados necesariamente, pero sí estará a 30, 32. Entonces, tener en la mano, dicen, bueno, así yo lo pongo en la mano para que se descongele. No. La manera más correcta, la que genera menos estrés, en la cual las proteínas están felices de la vida, es sacarlo de la congeladora y ponerlo en la refrigeradora. Lograr que luego se vuelva líquido y de ahí, cuando ya está líquido, ponerlo en la mesa de trabajo. Ese sería el mundo ideal. Claro que es un paso más, claro que nos da más trabajo, pero recuerden que son los controles de calidad. Entonces hay que tener bastante cuidado porque si el material de control se deteriora o tiene estos cambios que son pequeños pero que van a intervenir en los resultados,
Entonces me va a afectar en la decisión de rechazar, por ejemplo, un control. Y a veces rechazo pensando que es el equipo y empiezo a calibrar, empiezo a cambiar reactivos, cambio los materiales de control, llamo al proveedor en cuanto no nos dimos cuenta que lo que hicimos mal fue reconstituir o manejar el material de control. Entonces estos sobregastos, estos reprocesos nos quitan muchísima, que son los costos de la no calidad, ¿no? Esto nos quita muchísimo tiempo, eficiencia, eficacia, porque hay algo que estamos haciendo mal y no nos damos cuenta, ¿cierto? Descongelar lentamente a temperatura ambiente y agitar suavemente sin generar espuma para preservar la integridad del material reconstituido. Con cariño, ¿sí? Como tratamos a los hijos, a la pareja, con cariño, ¿sí? Podemos estar apurados, pero si queremos ir rápido hay que ir lento en este caso, ¿no? Muy bien, entonces, acá hay algo que nos va diciendo y algo importante a decir. Gira el vial en círculos varias veces con suavidad. ¿Cuántas veces? Porque yo puedo estar toda la mañana girándole en círculos, o puedo hacerlo una vez y ya está. Hay que estandarizar ese tema. Estandaricemos, todo lo hacemos 8 por 8, ¿no? Ya está. O lo hacemos 4 por 4, 10 por 10, como ustedes gusten. No está mal como alguien lo diga. Uno lo hace 8, otro lo hace 10, otro lo hace 15. No está mal. Lo que está mal es que lo hagamos diferente, porque eso genera también variabilidad en el procedimiento, ¿no? No utilice material sobrante, deséchelo, con buenas prácticas de desecho bueno, también, por supuesto, y no vuelva a congelar lo que está ya descongelado. Haga un procedimiento entonces para el uso de material congelado. ¿Listo? Entonces acá he hecho yo una emulación, he puesto una estructura de un procedimiento. Entonces acá ponemos todos los detalles, escribimos todos los detalles, cómo homogenizamos, cómo lo preparamos, etcétera. En este caso no se prepara porque el material viene congelado, entonces no hay que pipetear, no hay que hacer nada de eso, sino solamente manejarlo correctamente. Y cuando alicotamos, porque acá dice que hay que alicotarlo o no, hay que hacerlo en los materiales correctos, ¿no? Y cada vez que tengamos un procedimiento, es una buena costumbre que cada uno firme una vez que fue capacitado, ¿no? Yo capacito, hago el procedimiento, capacito a todos, incluso grabo un video, por favor grábenme, yo lo hago, el que hace la dirección es su trabajo, entonces él ha tenido que capacitarse, practicarlo hasta que le salga bien para poder capacitar. Y luego ya está el video, entonces lo subimos a YouTube, tenemos el link, lo colocamos en el procedimiento. Cualquier duda, acá está el link cuando capacitó la persona que sabe más y cada uno firma. Ya hemos hecho una emulación de algunos nombres, por favor, si hay un homónimo me avisa, pero esto lo sacó inteligencia artificial, ¿no? Y dice pues M. Guamán, J. L. Paredes y Iríamar, todos ellos supuestamente han firmado socialización del procedimiento, ¿no? Y ahí abajo, pues, todos los asistentes expresan conformidad con el contenido del procedimiento. Si esto lo logramos hacer en nuestro laboratorio, estoy seguro que los resultados van a ir mejorando, ¿sí? La ficha de datos de seguridad, también le decía, son muchas hojas. Hay que hacer una ficha técnica, que es una hoja o lo más dos, y donde nos dice, por ejemplo, ya haciéndolo en tiempo real, bueno, lo hicimos hace un rato, nos dice que el H317 puede provocar reacción alérgica en la piel, el H412 nocivo para organismos acuáticos con efectos duraderos, no lo bote al caño. Eh, Tiene trazas de ácido de sodio, que reacciona mal con los metales. Si su desagüe es de metal o su lavadero de metal, pues no lo use porque va a salir, lo va a oxidar, lo va a malograr, pero también va a generar vapores, ¿no? Tampoco se lo tome, tampoco le echa los ojos, pero si le cae ya sabe qué tiene que hacer. Bueno, tendría que tener usted un plan de manejo de estos accidentes de trabajo, ¿no? Que ella es la 15190, esa es otra ISO, que está muy buena y nos va diciendo y la pauta de cómo manejar estos temas de riesgos laborales en el laboratorio.
Entonces tenemos que tener buenas prácticas de almacenamiento para controles congelados. Eso está clarísimo y hay una serie de elementos que lo hemos dicho y algunas referencias internacionales, ¿no? Manual de buenas prácticas de la OMS, un manual de la CLSI, de la USP, de la FDA, ¿no? De varios que podemos sacar información importante, complementaria o suplementaria a los insertos. Yo, por ejemplo, vi en este inserto, que lo vimos hace un rato, acá en ICL, que hablaba de Rilliback y nos pusimos a revisar Rilliback, ¿no? Porque es interesante cada país o cada escuela de control y gestión de calidad va dando sus propias pautas, ¿no? Bueno, ahora revisemos un siguiente inserto que ya no sería congelado, sino liofilizado. Acá nos va diciendo, bueno, ya sabemos el uso previsto, ya hemos hablado de eso, reactivos. Este producto se prepara a partir de sueros humanos con la adición de productos químicos, material bioquímico purificado, extractos tisulares de origen humano y animal, drogas terapéuticas, estabilizadores y conservantes, miren todo lo que tengan. Este producto se suministra liofilizado para aumentar su estabilidad. Bueno, y empieza, ¿no? Vamos a ver uno por uno. Primero, si está refrigerado, a ver, este producto permanecerá estable hasta la fecha de caducidad siempre que esté almacenado sin abrir a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, ahí vienen las refrigeradoras de laboratorio. Como vemos, son refrigeradoras para el laboratorio. Ahora, nuestra ficha técnica nos va dando algunas pautas, ¿no? Por supuesto, tiene que ser una refrigeradora correcta, no una doméstica. Y si es doméstica, pues usted, voy a retroceder, tome algunas consideraciones. Sí es cierto, a veces nos dan una refrigeradora doméstica, no hay plata. Bueno, planifique comprarle al laboratorio una refrigeradora de acá a 3 años, si quiere demórese, pero cómprela, ¿no? Demórese lo que tenga que demorarse, pero dé los pasos para llegar ahí. Y no nos acostumbremos a utilizar un material o instrumento inadecuado. Hagamos los esfuerzos para lograr conseguir tener calidad en el manejo de calibradores y controles, por favor. Y evidentemente por caída libre eso va a pasar con los pacientes, ¿no? Otra, pero si no hay de otra, entonces usted sea creativo y busque algunas recomendaciones de cómo conservar correctamente los materiales que tiene en su refrigeradora doméstica. Primero, no lo coloque en la puerta. Sé que está más a la mano, pero en la puerta es el peor lugar. Segundo, no lo coloque a los controles y calibradores expuestos a la refrigeradora, al aire de la refrigeradora, sino colóquele en triple empaque. Sé que suena un poco extraño, pero eso es en la experiencia lo que lo mantiene estable. ¿Qué deberíamos hacer? Colocarlo en triple empaque, por lo menos a los controles y calibradores. El primer empaque es el frasco con el cual está contenido el material. El segundo empaque sería una cajita, que probablemente venga así el kit, y ese es el segundo empaque. Y el tercer empaque sería una especie de otro contenedor, un tupper o otra caja, en el cual le he colocado al costado un gel pack. Si está en refrigeración, ese gel pack va a guardar la temperatura de refrigeración. Y si es en congelación, va a guardar la temperatura de congelación. Cuando hay cambios de temperatura bruscos, porque abro la refrigeradora doméstica y no está hecho para que no hay estos shocks, porque a veces las refrigeradoras de laboratorio tienen una puerta, deben tener una puerta de vidrio, que cuando uno mira, sabe y busca, antes de abrir la puerta, busca dónde va a retirar el material y abre la puerta de vidrio para retirarlo y no está buscando entre las cajas y gasta tiempo ahí. Y si es una refrigeradora de doble puerta también, que es de laboratorio, cuando usted abre la puerta, usted no ve nada, abre la primera puerta, se encuentra con la puerta de vidrio y luego abre la segunda puerta. Estas son mucho mejores, por supuesto. En las domésticas no hay puerta de vidrio, entonces nos gastamos tiempo, abrimos la puerta y la buena práctica dice, usted abra la puerta con una mano y retire con la otra mano el material. Bueno, en este caso, en una doméstica no nos queda de otra que abrirlo totalmente
y empezar a buscar el material con las dos manos. Bueno, primera recomendación, no lo coloque en la puerta. Segunda recomendación, utilice triple empaque, si puede un gel pack en el último empaque. Y rotule correctamente las cajas. No es que abra caja por caja para ver qué hay dentro, sino rotule las cajas. Y hay más trabajo, sí, pero es lo que tenemos. Utilizar nuestra refrigeradora doméstica no es del todo malo. Aún si es un congelador no frost. Si es un congelador no frost, que se va a descongelar a las 4 de la mañana más o menos, bueno, utilice el triple empaque con el gel pack y eso va a evitar el cambio brusco de temperatura, aun si estos minutos, que normalmente son 15 minutos, que deja de congelar, entra el aire, se prende la resistencia y la pared del congelador que tenía cierta espesura de 1 milímetro, 2 milímetros de escarcha se vuelve líquido y va por la rejilla y se descongela. Aún si pasa esto con este triple empaque, se mantiene la temperatura. ¿Y cómo hemos hecho esto? Bueno, midiendo con un data logger, ¿no? Data logger a doble empaque, a triple empaque, y vamos viendo que el triple empaque sí funciona en una refrigeradora doméstica. No significa que esté recomendado, pero es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos, ¿sí? Bueno, y ahora nos dice, utilizando una pipeta volumétrica o equivalente, reconstituya cada vial con 5 mililitros de agua destilada o desionizada. Hasta ahí vamos a detenernos. Utilizando una pipeta volumétrica. ¿Qué es una pipeta volumétrica? Bueno, primero o segundo ciclo de la universidad nos enseñaron la instrumentación y ahí conocimos la pipeta volumétrica, que es esta pipeta que tiene una ampollita. Esta es la que deberíamos utilizar. Acá lo dice. Con una pipeta volumétrica, usted añada los 5 mililitros de destilado. Lo que no debemos hacer es no utilizar una pipeta de 5 mililitros. No importa el tipo de pipeta que sea. No puede utilizar usted una pipeta de 1 mililitro y pasar 5 veces 1 mililitro tras otro, porque está repitiendo el error que tenga usted o la pipeta 5 veces, se multiplica. Y entonces eso es malísimo. Eso lo dice desde el segundo ciclo que llevamos instrumentación. Si va a pipetear 5 mililitros, en una sola pipeteada. Ahora, la pipeta puede ser volumétrica y otra que también está muy buena son estas pipetas de no terminales, le decimos así porque no termina, no se tiene que soplar, sino que tiene el menisco, va hasta la marca, en este caso 10, por ejemplo. Si compráramos una pipeta para estos 5 mililitros, una pipeta doble foro no terminal de 5 mililitros, estaría buenísima. De hecho, alguna literatura dice que esto es mejor que la volumétrica, porque la volumétrica también hay terminal y no terminal. Terminal, recordemos, es cuando uno sopla. Y la no terminal es la correcta. Entonces, si va a utilizar una volumétrica o una pipeta de tallo largo o de tallo fijo, no volumétrica, pero estas que estamos mostrando acá, que sea de doble foro. Eso es lo importante, ¿sí? Y bueno, sí, pues a recordar cómo se pipetea, ¿no? No se pipetea con la boca, se hace con una manguerilla o mejor aún con una propipeta. Y si la propipeta es electrónica, ya estoy pidiendo mucho, pero bueno, si fuera ese el caso, sería mucho mejor, ¿sí? Bueno, el hecho es que debemos utilizar esto. ¿Qué dice el fabricante? Pipeta volumétrica o equivalente, ¿no? Con eso, usted reconstituya cada vial con 5 mililitros de agua destilada o desionizada. Bueno, cuando entonces nos dicen que las pipetas, las mejores pipetas son las de clase A, debemos recordar que hay clases en las pipetas. Y esto nos va a servir un poco para cuando hablemos de las puntas. Bueno, el hecho es que la clase A es de alta precisión, tiene menor error que las demás, y se utiliza para ensayos cuantitativos, controles y estándares o patrones. Así que esta es la que tenemos que comprar. Si compramos una pipeta automática de 5 mililitros, nos va a costar por lo menos unos 300 o $400. Si compramos una pipeta volumétrica, doble foro, línea negra o clase A, nos va a costar más o menos sus $20 o 30 lo más.
Así que hay una diferencia importante ahí. Es mejor utilizar, por supuesto, nuestras pipetas de vidrio. Por otro lado, la pipeta de vidrio no se descalibra, a menos que usted lo meta pues a la estufa. Y eso nunca debe pasar. ¿Por qué? Porque la pipeta que va a utilizar usted es para agua. Por lo tanto, no la va a lavar, solo la va a enjuagar con agua. Nunca le eche detergente, nunca la meta a la estufa, nunca haga otra cosa que utilizarlo para agua. Por lo tanto, es exclusiva para el manejo de reconstitución de materiales liofilizados, que utilizan agua, por supuesto. Dos, la pipeta de vidrio, decía, no se descalibra. En cambio, las pipetas automáticas se descalibran. La pipeta de vidrio no tiene incertidumbre, si es que la utilizamos como dice el fabricante, a la temperatura correcta, etc. La pipeta de automáticas sí tiene un grado de incertidumbre, sí tiene un coeficiente de variación, es decir, imprecisión. Así que de las dos, una es más cara, tiende a descalibrarse con el tiempo, se ensucia, la tierra se mete entre el émbolo y se descalibra. En cambio, la otra, la de vidrio, la de siempre, no. Así que si se compra una de estas pipetitas y la guarda exclusivamente para el agua, nunca la va a lavar, sería las buenas prácticas, ¿sí? Es más barato y es mucho más exacto. Y utilice una clase A. Ahora, la clase AS es lo mismo que la A, solo que permite manejar menos tiempo, es decir, el volumen del líquido va más rápido. En el caso del agua, ustedes que han pipeteado, saben que es rápido, así que ahí no vamos a perder mucho tiempo. Si estuviéramos manejando aceites o plasmas, ahí sí la cosa cambia, pero en este caso, con el tipo A, estaría suficiente, ¿no? Sigamos. Bueno, lo que decía hace un momento. Pero si no queda de otra, porque estamos en los dos escenarios, cuando no me queda de otra, bueno, voy a pedir mi pipeta, y puede pasar unos meses y voy a tener que seguir utilizando mi pipeta automática, ¿no? Claro, qué lindo ahí ver unas pipetas electrónicas, pues, está buenísimo, pero lo más probable es que tengamos nuestras pipetas en nuestro portapipetas, ¿no? No las tenemos en el cajón, echadas, golpeándose cada vez que abro y cierro, no las tenemos mal guardadas, en la mochila, qué sé yo, yo lo he encontrado hasta detrás de los libros. Las tenemos en este soporte de pipetas. Ahí están nuestras pipetas. Evidentemente, igual que las cámaras fotográficas, cuando cambia la temperatura bruscamente, se condensa el agua en el vidrio y también en los émbolos y también en las lentes. Entonces hay que ponerlo siempre en posición vertical. Y se las coloca así. Para eso tienen ese sujetador. Una vez que las tenemos ahí colocadas, por favor, cada vez que visitemos un laboratorio, recomendemos si vemos la pipeta en otra posición que no sea esa, porque esa es la posición correcta. Y si no queda de otra, pues hay que utilizar las pipetas serológicas, que es la que usamos nosotros. Bueno, se llaman serológicas, pues se utiliza para serología, uso previsto, ya lo habíamos hablado. No utilizar una pipeta para volúmenes fuera de su rango nominal, es decir, voy a pipetear 5 mililitros y y bueno, voy a utilizar 5 pipeteadas. Eso está mal. Evite pipetear varias veces para alcanzar un volumen mayor. Utilizar siempre pipetas con certificado de calibración vigente. Es decir, el fabricante las calibra y debe ser verificado por alguna entidad reconocida. En el Perú, INACAL emite un certificado indicando que la pipeta que usted la ha puesto a que la revisen mantiene la calibración de fábrica. Y este certificado dura un año. De tal forma que si pasó el año, y vamos a utilizar calibradores y vamos a calibrar y vamos a reconstituir el calibrador con esa pipeta tiene que estar calibrada. No les pido que calibren todas, aunque ese sería el mundo ideal, sino por lo menos la pipeta de 5 mililitros que vamos a utilizar para su control y sus calibradores, esa pipeta debe estar bien calibrada, ¿sí? Porque si no pagamos las consecuencias, porque calibramos mal o controlamos mal. Entonces, y eso lo vemos a diario casi acá en ICL, donde vemos el desempeño de los laboratorios y todos tienen las pruebas
en un control externo, por ejemplo, todos con un sesgo. Todos los valores salieron altos por encima del grupo par. Y o todos los valores salieron bajos por debajo del grupo par. Y uno dice, ¿pero qué pasó acá? Bueno, porque reconstituyeron mal. Y si reconstituyen mal el control externo, también será el interno, también serán los materiales reactivos que piden pipetear, todo lo que es la parte de aseguramiento de la calidad, estamos haciéndolo mal, por una pipeta. Y a veces es que la pipeta está buena y estamos pipeteando mal. Entonces hay que utilizar las instrucciones del fabricante para el manejo del instrumento, en este caso de la pipeta. No será lo mismo utilizar un golpe que dos golpes, tanto para aspirar como para eliminar el contenido. No será lo mismo mantenerlo en posición vertical que a 45 grados. De hecho, existen algunas publicaciones en las cuales dice que se han hecho la medida de cómo va perdiendo inexactitud a medida que van inclinando y han hecho pues a 60 grados, 45 grados y 30 grados y cómo va cambiando la inexactitud. Bueno, sí, eso es una práctica que se puede hacer fácilmente. Y determinados tipos de émbolos. Hay émbolos de vidrio, hablo de la pipeta automática, hay émbolos de plástico, de caucho y de metal. Y hay varios metales. Entonces, hay que hacer lo que dice el fabricante. Si él dice dos veces, elimine el contenido pulsando dos veces, primer y segundo golpe, hágalo así. Y si le dice solo un golpe, hágalo así. Si el fabricante le dice, haga un cebado de la punta cinco veces antes de aspirar el contenido para hacer trabajado, pues hágalo cinco veces, ¿no? Hágale caso al fabricante, fundamentalmente. Por lo tanto, lea usted el instructivo de la pipeta automática, ¿sí? No usar puntas genéricas o no validadas. Esto es importante. Si utilizamos una pipeta serológica que se cambian las puntas, el arte está en saber utilizar la pipeta, pero que la punta sea la correcta. El fabricante dice, utilice estas puntas, no utilice otras, utilice estas. Si usted cambia las puntas y le pone otra que queda un poquito apretado, que queda un poquito flojo, entonces las cosas nos van mal. Si el fabricante le dice, usted no lo ajuste con la mano, ajustelo con el rack de la punta y solamente empuje una vez, no esté empujando varias veces para que entre porque entra mal, porque se supone que la punta es para la pipeta y no tendría que tener dificultades. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que no estamos haciendo las cosas bien y que uno de nosotros, somos tres o cinco o siete que trabajamos en el momento de pasar el control o calibrar, que a alguien le va a salir mal. Alguno lo va a apretar la punta hasta que se raje y suene clic y otro lo va a hacer tímidamente y la punta está bailando. Y entonces ahí empezamos a tener los problemas, ¿no? Utilizar puntas recomendadas por el fabricante de la pipeta o por el fabricante de las puntas. Bueno, resulta que cuando uno compra una punta en una fábrica, las puntas tienen un instructivo que probablemente no lo habíamos leído. En el instructivo o en la ficha técnica de la punta dice, esta punta sirve para tales pipetas. Y lo dice. Entonces, si mi pipeta es marca X y el fabricante de la punta no dice que es un genérico para estas marcas y no está la marca X de mi pipeta, no debo usarla, porque no está prevista para ese fin. Entonces tenemos dos insertos a revisar, el de la, o adjuntos, el de la pipeta, que dice qué puntas usar, y el de la punta, que dice para qué pipetas usar. El mundo ideal utilice la punta de la misma marca que el fabricante de la pipeta. Ese es el mundo ideal, ¿no? Y seguir estrictamente el procedimiento de pipeteo recomendado en el manual del fabricante. Velocidad de aspiración, por ejemplo, las A de las AS se hacen a velocidades diferentes, el ángulo de profundidad de inmersión, etcétera. Existen puntas de doble tallo o que son más largas que sirven justamente para, para justamente cambiar la velocidad de aspiración y eliminación. El almacenamiento adecuado de la punta, perdón, de la pipeta, utilizar portapipetas y evitar deformaciones o contaminaciones internas. No lo coloque en un cajón
y menos en el mismo cajón donde guardan la comida. Eso ya es el colmo, porque se forman esporas, las esporas se meten a la pipeta se descalibra y estamos hecho ahí una cocina. Ni siquiera, bueno, con el permiso de los cocineros, ¿no? Una mala cocina, vamos a decirlo así, ¿no? Mantener las pipetas libres de polvo, líquidos, vapores o contaminantes que pueden ingresar al mecanismo y alterar su calibración. No las pongan en lugares en donde se produce polvo. Si la punta está en un cajón donde están los cuadernos, estos cuadernos se degradan y forman polvo. Ese polvo se mete a la pipeta. Si el portapipeta, ya usted lo tiene un portapipetas, pero ese portapipetas está al costado de la centrífuga, la pipeta está que vibra cada vez que que la centrífuga se mueve, o está junto al caño, bueno, aquí en Perú decimos caño, al grifo en donde lavamos, y entonces está saltando, salen vapores junto a donde esterilizamos. Entonces, todas estas condiciones van a afectar a nuestras pipetas. También tomar en cuenta que cuando uno quiere medir la pipeta y si está buena o mala, mira el tallo por donde hacemos los dobles golpes, en donde está el émbolo, a la parte más superior o terminal de la pipeta por el lado de arriba. Ahí vemos si tiene polvo o tiene grasa, esa pipeta no hay que usarla, ¿no? No utilizar pipetas sin trazabilidad, sin certificación o que no provengan de fabricantes reconocidos. Clásicamente hay marcas que son falsificadas en el mercado informal. Entonces encontramos pipetas de la misma marca que cuestan, sin mentirles, $20, y esa misma pipeta en el mercado formal está $200. Tengo las facturas, tengo toda la información de marcas muy conocidas. Por ejemplo, Boeco en el Perú es una marca reconocida porque son falsificadas por el mercado negro de estos materiales de laboratorio. Y bueno, si puede ir un paso más allá, sería el mundo ideal. Desmonte la pipeta y hágale mantenimiento con el aceite que viene en la cajita. Es el mundo ideal, ¿no? Darle una revisión a nuestras pipetas por lo menos una vez al año, o mándelo a hacer, ¿no? A medida que lo calibra. Pero si no, hágale usted el mantenimiento y vaya un poquito más allá. No los autoclave, no sugiero hacerlo, a menos que usted esté en microbiología. Ahí sí, por supuesto, ya las cosas cambian. Eh, bueno, y el personal tiene que estar capacitado, ¿no? Al final, todo el personal tiene que estar capacitado en el uso de la pipeta, en la forma como se guardan las pipetas, en la manera como se le da mantenimiento, cómo se evalúa la pipeta y también esto, cómo es que se puede deteriorar el uso en el mal uso de la pipeta, ¿no? Bueno, esto es siempre y cuando tengamos la pipeta. Y si hablamos de las puntas, que ya hablé un poquito, recuerden que las puntas son parte importante de la pipeta, es casi tan importante como la pipeta. No minimicemos la calidad de las puntas, es importantísimo que las puntas sean lo más de la máxima calidad posible. Existen diferentes materiales, el plástico tiene diferentes composiciones que lo hacen más o menos caras. No compren la punta más barata, que están con un tallo inadecuado, que no son homogéneas, que están chuecas, que se nota que no son una igual a la otra. La verdad hay que tener mucho cuidado con esto de las puntas, ¿no? Su ficha técnica para sus requisitos para la compra de puntas. Eso es importante. Y bueno, aquí un poco el procedimiento de cómo reconstituir material liofilizado. Siempre debe estar documentado. Lo que decía con la congelación. Si todos hacemos lo mismo, de la misma forma, eh, vamos a tener mejores resultados porque los resultados se van a estandarizar y por lo tanto va a haber mayor precisión en el uso de todo esto que hemos hablado, de la pipeta, de la punta, de la manera de homogenizar, etc. Otro de los elementos importantes, ya casi para terminar, es hablar sobre el agua. Acá nos decía, o creo que lo dice acá a ver si creo que lo dice.
Utilizando una pipeta volumétrica o equivalente, y hablamos de eso, reconstituya cada vial con 5 mililitros de agua destilada o desionizada. ¿Listo? No está pidiendo otro tipo de agua. No está pidiendo agua bidestilada o tridestilada porque el pH va cambiando. No está pidiendo agua de inyección. No está pidiendo agua, en este caso, desmineralizada. Está pidiendo agua desionizada. No está pidiendo agua tratada, potable, filtrada, no. Es agua destilada o desionizada. Entonces, así tiene que decir el agua. El agua no puede decir otra cosa, porque si no, usted está utilizando un agua para un uso no previsto o no está cumpliendo con lo que el fabricante pide. El agua, por supuesto, es fundamental. Trate de no utilizar ampollas de plástico. Como sabemos, los microplásticos todavía no sabemos si van a afectar o no, pero es mejor que sean de vidrio. Y bueno, si existen ampollas de agua destilada, existen frascos de agua destilada. Y si habla de desionizada, es mejor utilizar el agua que provee el equipo, si tiene usted una doble ósmosis inversa como proveedor de agua del equipo, que utilizar el agua de inyección. El agua de inyección no es un tema técnico, existirán varios tipos de agua de inyección, algunos contendrán algún componente diferente al agua, y la pureza del agua no necesariamente es la misma que la destilada. Uno pensaría que la bidestilada es mejor que la destilada. Mentira, porque el pH es más ácido. Y por supuesto la tridestilada no es mejor que la destilada porque el pH es mucho más ácido. No es una condición de pureza, en este caso es una condición de pH. Y claro, el pH tiene que ver con la pureza, evidentemente, pero no queremos acá no importa mucho la pureza máxima, porque va a cambiar el pH. O sea, mientras más H2O puro sea, no es lo mejor. La destilada es lo correcto. Ese punto de equilibrio de agua destilada es lo que el fabricante está solicitando, ¿sí? Y lo otro, pues utilice un timer. Si le dicen que espere 20 minutos, no use su celular. Empezando porque eso por bioseguridad no debe usarse. Y segundo, que no pues lo deje hasta que se acuerde, sino coloque un timer, 20 minutos, eso no demora ni 10 segundos, y espere que suene para seguir los pasos. Si dice 20 minutos, a los 20 minutos. Si dice media hora. No, no sé cuánto tiempo fue. Cuando uno pregunta, ¿y cuánto tiempo lo dejaste? Bueno, 30 minutos. Decía 30, dice 30 minutos. No, ¿y cómo lo midió? Con mi celular. Entonces ya está utilizando un instrumento incorrecto porque el celular por bioseguridad seguro lo agarró con los guantes o se sacó bueno, ya se volvió una confusión. Y segundo, que si entra una llamada o ocluye al tiempo y entonces nadie se entera. Finalmente, si usted se alejó de donde dejó esperando el tiempo, nadie lo escucha a su celular y se puede quedar ahí. Pueden pasar mil cosas, entonces utilicen timer. Lamentablemente, cuando visito los laboratorios ahora no veo los timers. Y digo, ¿y dónde están los timers? Bueno, con mi celular nomás, pero ¿qué le pasa, no? Trabaje con el uso previsto. Los timers son para el laboratorio, para el uso previsto del control del tiempo, no el celular. El celular no es un timer, no es para el uso previsto, no, por bioseguridad no debe utilizarlas o malas prácticas. Empecemos a desempolvar nuestro timer o comprémoslo, que no está muy caro, y empecemos a utilizar con buenas prácticas. Bueno, ya solamente para refrescar un temita de la 15189, nos habla que el control interno, si no hay disponibilidad de material de control interno apropiado, pues considerar otros materiales, ¿no? Puede ser muestras de pacientes, puede utilizar usted diferentes materiales, solamente lo quería decir, eso ya será práctica de otro webinar, de cómo hacer este 7372, es también muy interesante. Y cuando hablamos de control externo, que también tiene su material de control, que normalmente viene liofilizado, pues acá tengo un inserto en donde nos dice, ya no voy a explicar, solamente tomar en cuenta la lectura lenta, remueva la capa, acá en preparación de la muestra y análisis, y pipete exactamente 5 mililitros con agua destilada o desionizada, ¿ven? Ese es el agua de laboratorio, no más, ni menos, ¿no? Para el material liofilizado.
y espere usted 30 minutos. No se emocione, no le eche el agua y empiece a moverlo. El agua está a 20 grados, este vial viene de refrigeración que está, en este caso refrigeración, estaría a más o menos 8 grados o 6 grados, entonces ese cambio brusco le afecta. Deje que con paciencia y buen humor se hidrate el material y luego ya lo mueve. Acá le está diciendo, espere 30 minutos y luego agite gentilmente, con cariño, ¿no? Y ocasionalmente el material para hasta completar su disolución. Y acá está otra vez la molécula. Yo hablé un poco sobre estrés proteico en un post que puse en LinkedIn, en donde nos dice pues que eh, hay que tener cariño, evitar que las proteínas se nos estresen, usted tampoco se estrese, porque si no vamos a tener cambios en las concentraciones o en las reacciones, ¿no? Bueno, y finalmente solamente decirle que si usted no tiene un control externo, pues también debería tener algunas alternativas. Si no tiene un material de control externo, hay alternativas, lo pide la ISO. No es aceptable decir que si no me compran el control, no paso control. Usted tiene que tener la competencia de pasar siempre controles, ¿sí? Finalmente, ya para terminar, la comparabilidad de resultados de análisis es otro de los tres elementos para asegurar la validez de los resultados. Control interno, control externo y comparabilidad de resultados de análisis. Tómelo en cuenta. Conclusiones. 1. El control de calidad es indispensable para la validez de los resultados. Todos, absolutamente todos los analitos deben ser controlados. Y cuando ya al analito le hemos puesto las concentraciones, hemos puesto los métodos, hemos colocado la asignación de del error total o de la manera como queramos tener los valores de desempeño máximos permitidos o mínimos, si quieren, cuando eso se llama mensurandos. Bueno, todos los mensurandos deberíamos utilizar materiales de control. El uso adecuado de pipetas automáticas es crítico. Si va a utilizar pipetas automáticas, que no es lo más adecuado, pero si la va a utilizar, igual que la refrigeradora doméstica, si la va a utilizar, hágalo en el estado del arte, lo mejor que puede con lo que tiene. El almacenamiento correcto y la buena práctica de almacenamiento son fundamentales para preservar la integridad del control. Y mientras más nos capacitemos y felicitarlos porque están acompañándome en esta noche, eso es fundamental, ¿sí? Algunas recomendaciones: estandarice los procedimientos del uso de material de control. Juntémonos y hagamos un solo documento para todos trabajar iguales, eso es fundamental. Implemente control de calidad en condiciones ambientales estables, no que cada uno lo haga a su manera en diferentes lugares, con la mano, con la mesa, con la refri, no, cada uno, todos igual, en condiciones lo más estables posibles. Compre su reloj de temperatura ambiente, por ejemplo, y realice supervisiones periódicas y retroalimentación al personal. No espere que todos trabajen bien porque ya los capacitaron. Alguien de nosotros tiene que encargarse de hacer una revisión, una supervisión, en buena onda, pero siempre hay que controlar a todos. Hasta nosotros mismos nos autocontrolamos. Bueno, eso era todo lo que quería compartir. No sé si hay el momento de hacer algunas preguntas. La licenciada Cano de repente. Muy bien, agradezco y felicito al licenciado Chávez por su excelente ponencia, la cual ha sido clara, muy bien fundamentada y de gran relevancia técnica para poder fortalecer nuestras competencias en el laboratorio. Muchas gracias, licenciado. Sí, Sí. acá tengo algunas preguntitas. Bueno, del dicho al hecho, como dice, y tan fácil es aplicar estas buenas prácticas, ¿cierto? Bueno, Ujú. la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál considera que es el mayor desafío en la implementación continua de las buenas prácticas en el uso de materiales de control de calidad de laboratorios en las regiones descentralizadas? Bueno, el principal desafío, como siempre lo hemos dicho en otro webinar, es las personas. Eh, en la experiencia de más de 40 años de trabajar en laboratorio y 20 en cuestiones de calidad, son las personas las que dan la calidad. No es la pipeta, no es el agua, no es el instrumento de la refrigeradora. Hacerlo mejor con lo que tenemos, ese es el principal desafío, ¿no? Que todos
tengamos la vocación de servicio, la competencia para hacer las cosas bien, ¿no? Haciendo ese sobreesfuerzo, porque igual si lo hacemos mal nos van a pagar lo mismo, igual vamos a salir del turno a nuestra hora, sino que tenemos que tener esa empatía con el paciente de que en su peor momento, porque ha perdido la salud, necesita del mejor resultado como evidencia para tomar las mejores decisiones. Esa sensibilidad con el paciente haciendo ese sobreesfuerzo para lograr tener calidad en nuestros resultados, empezando por las calibraciones y controles, ese es el principal desafío, ¿no? Y todos los que manejan laboratorio, por ejemplo, los gestores, tienen que tener la competencia del manejo de las personas. Claro que sí, errores que enseñan, escribo nuestra historia desde la práctica. Ujú. Pues bien, ¿podría compartir alguna experiencia concreta donde una mala práctica en el uso de pipetas o materiales de control comprometió la validez de los resultados? ¿O cómo se resolvió? Sí, bueno, lo vemos como tenemos clientes con control externo, lo vemos con frecuencia. En donde, por ejemplo, en el control externo, como decía en la ponencia, todas las pruebas han salido con un sesgo negativo o positivo marcado. Y con lo tanto, más de la mitad de sus resultados han salido fuera de control, en el control externo. Y cuando uno revisa el control interno dice que están bien y el control externo dice que están mal. Finalmente es porque se reconstituyó mal el material de control y porque lo hizo alguien que no o no estuvo el cuidado, porque en muchos programas de control se utilizan dos frascos y uno sale mal, entonces no es un tema de que la pipeta está descalibrada, sino que una de las pipeteadas fue mala. Eso es frecuente. ¿Y cómo se resuelve? Con capacitación. Y para lograr una buena gestión de las personas, uno primero tiene que sensibilizarlos, de mostrarle el error, ¿no? Mira, esto ha pasado, enseñarle a todos, ¿no? El día del error es un buen día, porque todos mencionamos un error y exponemos el error para que aprendamos de los errores. Dicen que tomar buenas decisiones es a partir de tener experiencia, pero la experiencia se logra a partir de tomar malas decisiones. Eso significa de que tenemos que equivocarnos para aprender. Por eso, aprender juntos, como lo estamos haciendo ahora, mostrando los errores a todos, para que no todos lo cometan y aprendamos todo del error, es algo bueno. Exacto, Ujú. una formación sin caducidad, Correcto. mantener al equipo actualizado, por ejemplo. Bueno, tenemos otra pregunta. Ujú. ¿Qué estrategias recomienda para asegurar que todo el personal mantenga una formación continua en el uso adecuado de pipetas automáticas y el almacenamiento correcto de materiales? Bueno, las estrategias se planifican y el plan se llama plan de capacitación. Un plan de capacitación no se hace haciendo una encuesta de en qué queremos capacitarnos, sino realizando una evaluación del laboratorio, estableciendo en qué brechas o qué elementos son los en donde más estamos fallando o los que nuevas tecnologías, etcétera, y se establece un plan. La estrategia es hacer un buen plan de capacitación basado en la necesidad del laboratorio y de su personal y en donde si vemos que no hay buen manejo o no están llevando las instrucciones del fabricante o no los están leyendo, pues por ahí tenemos que colocarlo en el plan y buscar a la persona que más sepa al respecto, sea propia o foránea, ¿no? Del laboratorio. Dar una retroalimentar sin desgastar, ¿cierto? El arte de corregir con conciencia. Mm. Muy bien, tenemos una penúltima pregunta. ¿Cómo se puede integrar de manera efectiva la retroalimentación periódica al personal en la rutina de laboratorio sin que se perciba como una auditoría punitiva? Miren, en los sistemas de gestión, no es mala idea controlar, pero para eso tenemos que capacitarnos. Cuando hacemos gestión, tenemos que planificar, organizar, dirigir y controlar. A veces tomamos mal el hecho de que nos controlan, pero no está mal. Hay que controlar a propios y extraños, hay que controlar a los proveedores, hay que controlar a nosotros mismos y a los que nos ayudan. Hay que controlar hasta a nuestros hijos, a la pareja, a todos. El control no es algo malo, pero hay que ir cambiando el chip de las personas, haciéndoles entender de que somos un equipo de trabajo y si uno falla, fallamos todos. Entonces,
lograr el autocontrol del grupo es a donde debe apuntar la gestión del recurso humano, ¿no? Esa es una buena estrategia. Liderar con propósito, el motor oculto de la calidad. Y bueno, esta última pregunta, bueno, tenemos también en el Face, pero acá nos dice, ¿cuál es el papel de liderazgo del jefe de laboratorio en el cumplimiento de las buenas prácticas de control de calidad? ¿Y qué herramientas son más efectivas para fomentar el compromiso del equipo? Justamente la pregunta misma lo dice, ¿no? El líder. Bueno, el líder no es el jefe. El jefe debe ser líder. Y claro, el tema de mejora continua pasa por el primer riesgo de no lograr la mejora es justamente el jefe, que debe estar comprometido, debe estar social, tener las competencias para ir hacia la mejora continua, estableciendo tres elementos. Uno, y lo saco de la ISO 9001, ¿eh? Uno, que haya control, autocontrol dentro de los procesos. Dos, que existan auditorías internas del propio laboratorio en donde el de hematología hace auditoría al de bioquímica, el de bioquímica a la jefatura, el de la jefatura a la secretaria, todos auditan, auditorías internas, y una supervisión de la alta dirección, en donde el director, el jefe, el gestor, no delega esa actividad y empieza a revisar todos los procesos con entradas, por ejemplo, necesidades, reclamos, oportunidad de mejora, etcétera, desvíos y fuera de control, por ejemplo. Y luego da solución. Él como jefe da solución. Hay que comprar, hay que adquirir, hay que planificar, hay que hacer actividades de alta dirección. Y luego, y esta parte quiero hacer un hincapié, da cuenta a todo el laboratorio de su revisión de la alta dirección, da cuenta de su trabajo. Eso es fundamental y eso está escrito hace muchos años en la ISO. Eso debería hacerse. Muy bien, ahora invito a los participantes, si desean hacer alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano. Muy bien, ¿cómo está, estimado Leverton, desde Chile? ¿Cómo está? Adelante. Muchas gracias. Un abrazo cordial para el equipo y también para todos los que le acompañan en esta noche tan helada, ya por acá por Chile. No, no sé por allá, pero ustedes también están a la orilla del mar y estamos en el norte de América, así que estamos en pleno invierno. Eh, Me voy a tomar de una de las consultas que por ahí hacían y que tenía que ver cómo, cómo compartimos esta experiencia de malas prácticas, ¿ya? Y que uno mismo la va aprendiendo con el correr del tiempo, ¿ya? Y estoy hablando de mi experiencia como siempre lo he manifestado como jefe de laboratorio clínico de un hospital de alta complejidad y que al cabo de muchos años logramos finalmente la acreditación. Y complementar un poco lo que nos decía nuestro buen amigo respecto a los tubos Eppendorf o los crioviales, cuando nos encontramos con problemas en nuestros controles internos de bilirrubina y nos dimos cuenta que no usábamos el crioval o el Eppendorf adecuado, ¿ya? De estos que sean fotosensibles y tuvimos que incorporar finalmente este tipo de criovales eh, o tubos Eppendorf. En ese tiempo usábamos tubos Eppendorf ya, por supuesto, de buena calidad y no teníamos estos problemas eh, que usted mencionó y que además eran desechables porque teníamos que descartarlos una vez que los teníamos a temperatura ambiente, ¿ya? Pasamos por lo mismo que en esta noche usted nos ha manifestado, que uno los ponían a baño María, que uno los frotaban entre las manos y siendo la
recomendación que había que dejarlo a temperatura ambiente. Eso significa mucha capacitación, mucho desgaste de tipo emocional, de tipo técnico, mucha supervisión, pero hay que darse ese tiempo, ¿ya? Ujú, Lo otro que, mientras usted hablaba, me recordé de cómo con el encargado de calidad que teníamos dentro del equipo, en el uso de los refrigeradores, ya de laboratorio, no doméstico, ya, ujú. pero esta mala práctica que tenemos de abrir la puerta del congelador o del refrigerador tantas veces, se escucha, ¿no? Se me Sí, sí, perdió. se escucha bien, sí. Ya. Eh, Voy a sacar el kit de glucosa, el kit de creatinina, allí íbamos y volvíamos. Eso también tuvimos que ordenarlo con el fin de tener la seguridad de en qué momento se iban a abrir, se iban a retirar todos los reactivos que necesitábamos y lo mostrábamos y mostrábamos la variabilidad de temperatura ya con estos dispositivos que usted nos ha mencionado y hacíamos que se fijara muy bien en cómo estaba cambiando la temperatura durante todo ese tiempo que teníamos el refrigerador abierto, a fin de que se tomara conciencia de que el cambio de temperatura era brusco, ¿ya? Y también para lograr esto, dentro de esta experiencia aprendida, de estos data lawyers que tienen esta puntita, ¿no es cierto? Este extremo ay, se me olvidó el nombre del vástago, no sé, que en el refrigerador debe ir dentro de una botella de etilenglicol o de glicol para poder eh, Medir. controlar. ¿Ah? Para poder medir correctamente. Para poder medir, claro, Ah, claro, que eso también es importante porque si no estamos midiendo mal y como estamos tocando el tema de buenas prácticas, creo que es bueno, buen eh, aporte, sí, sí. claro, quienes hemos pasado por este proceso, ¿no es cierto?, lo compartamos para que de esa manera el resto también pueda ya, o aquellos que están implementando, puedan de esa manera irlo mejorando. Entonces, si tenemos problemas con los controles internos de bilirrubina, ojo, ver qué tubos estamos ocupando. La industria diagnóstica tiene estos tubos, estos viales color caramelo, como le llamamos, o Ujú. fotosensibles, que es la manera correcta, los controles de temperatura que sean los adecuados, ¿ya? Y bueno, y lo que hicimos nosotros fue identificar muy bien las bandejas, ¿ya? En la bandeja del refrigerador ya del laboratorio, miren, la bandeja uno tenemos los consumibles o los reactivos, los kits de glucosa, creatinina. En la bandeja 2 tenemos tanto, en la bandeja 3 ordenamos las bandejas de los refrigeradores. Entonces, me falta tengo que cargar mi autoanalizador con estos reactivos. Sabía que el reactivo A estaba en la bandeja uno, el reactivo 5 estaba en la bandeja 3 y iba directamente Ujú. a la bandeja correspondiente y no andaba hurgueteando y trajinando. Tuvimos que eso definirlo cuando veíamos estos cambios de temperatura al tener las puertas abiertas. El mismo equipo va manifestando ideas, ya va diciendo ya cómo logramos entonces en el menor tiempo posible sacar lo que necesitamos ya y no volver a abrir el refrigerador. Claro. Fueron experiencias, estimados colegas, amigos, que nos ayudaron mucho a tener un sistema muy bien controlado. No teníamos dramas posteriormente de valores o datos fuera de control, ya todo andaba bien, había tranquilidad, había seguridad y nos sirvió mucho, a mí como jefe de laboratorio me sirvió mucho cuando teníamos reclamos de los clínicos, lográbamos demostrarles que el valor que habíamos informado era el correcto. Y aquí lo enlazo con la seguridad del paciente, porque todo esto tiene que ver con seguridad del paciente, ¿ya? Y cuando junto con los clínicos, recuerden que acá en Chile no somos los profesionales del laboratorio los que tomamos muestra de los pacientes hospitalizados y la parte ambulatoria también, sino que son las enfermeras, ¿ya? Entonces,
lográbamos reforzar la toma de muestras, el traslado de las muestras al laboratorio y con la seguridad y la tranquilidad que el procedimiento analítico que habíamos aplicado era el correcto, ¿ya? Mm, Entonces, eso quería compartir en esta tarde, parte de mi experiencia que ha sido este camino de aprendizaje, se hace camino al andar, se aprende al andar, ¿no es cierto? exactamente. Y cómo fuimos ordenando, cómo fuimos revisando e implementando estas buenas prácticas que nos fueron ayudando mucho en esta estabilidad y que Juanito, María, Carlitos, Leverton, Arturo y todos lo hiciéramos de la misma manera, ¿ya? Escribíamos el procedimiento, escribíamos el instructivo, lo leíamos entre todos uno de los sociabilizábamos después con una dramatización, lo hacíamos práctico ya, y, y Así. le- sí, y alguien mismo, y yo lo sacaba al azar dentro de la dramatización, pero antes le decía, comete el error, que cometiera el error ya con conocimiento, que lo hiciera y el resto estaba mirando, el resto estaba auditando, estaba observando, entonces empezaban a criticar, a decir, pero lo hacíamos con su qué, para efectivamente provocar el espíritu crítico, la parte de análisis, y eso ayuda mucho. También Ah, comparto esta experiencia que me acabo de acordar dentro de lo que son estas buenas prácticas. mm, Muchas gracias por su experiencia, estimado Leverton. La verdad que ayuda, aporta mucho y esas estrategias de socializar, de estandarizar procedimiento, de trabajar ese camino largo, porque ha sido largo el camino, de también transformar a la actitud de las personas, implementar la cultura de la calidad, también es un reto, ¿no? Y un desafío. Y esas estrategias de socializar y hacerlo en una forma más dinámica, me parece que es una estrategia muy, muy importante que podemos también tomarlo en cuenta como modelo aquí en Perú, en nuestros laboratorios clínicos. Muchas gracias. Eh, Y Leverton. lo, gracias, amigo y Alberto. lo otro que en algún momento también eh, tuvimos que no, comprar ya congeladores y refrigeradores. Eran dos de estos equipos que teníamos totalmente separados, aparte, ¿ya? Entonces, y todo esto había que ir a golpear las puertas del director del hospital para que nos autorizara los pesos, los dólares, los soles allá, ¿ya? Ah, Entonces, eso también implica liderazgo, proactividad, así es. comunicación efectiva, cómo convencemos a la autoridad de que, oiga, tenemos que cambiar el refrigerador doméstico casero por uno de laboratorio, es por esto y por este otro, ser lo suficientemente convincente, profesional, científico, riguroso, para poder dar un discurso lo suficientemente, insisto, convincente ante la autoridad sanitaria y que finalmente nos terminara apoyando y destinando los recursos necesarios para hacer este valioso cambio. Claro que sí, importante tener cómo sostener, cómo evidenciar, cómo eh, poder solicitar, hacer esa gestión, pero siempre basándonos en las evidencias, en las normativas, en las guías que nos apoyan para justamente exigir lo que necesitamos en laboratorio para trabajar efectivamente y eficazmente, ¿no? Mm, Exacto. Y la industria diagnóstica ayuda mucho, tienen que ser nuestros aliados estratégicos. Yo siempre digo, la industria diagnóstica en esto ayuda mucho y tenemos que también, con mucho cuidado, escoger a nuestros proveedores, como nos dijo recién nuestro amigo Arturo, de que también estén alineados con la calidad. Y de esa forma formamos una alianza estratégica muy saludable y muy conveniente para el laboratorio. Así es, la correcto. experiencia también nos dice, Nicele, que para poder solicitar y gestionar estos pedidos para trabajar adecuadamente en el laboratorio, hay que evidenciar con los indicadores, ¿no? Empezar Mm. a trabajar los indicadores, esa es realmente una herramienta muy potente para poder exigir y de acuerdo, mostrando nuestros indicadores de calidad, pueden dar esa atención a nuestra solicitud en el laboratorio. Así es, amigos. ¿Alguien más quizás quiera compartir esta gestión?
Bien, Arturo, ¿tienes también preguntas? Ah, sí, tenemos consultas que nos están haciendo por Face. Acá nos dice Giovanna Gutiérrez, licenciado, buenas noches. Una consulta, ¿cómo se recomienda guardar o colocar en el laboratorio las pipetas de vidrio de doble aforo? Sí, bueno, básicamente, como siempre decimos, hay que hacer caso a lo que diga el fabricante, ¿no? Toda pregunta que nos dicen cómo hacer, como diga el fabricante. Y bueno, el fabricante, en el caso de las pipetas, en todos los casos, y lo dijimos también, siendo incluso un ejemplo con la parte óptica de las cámaras, debe utilizarse en forma vertical, nunca horizontal, ya que es más fácil que se condense en forma horizontal el vapor de agua. Entonces, se colocan de manera vertical. Entonces, hay unos soportes para pipetas. Ahora, yendo un poquito más allá, sugiero, y lo pusimos en la ponencia, hacer un kit en una cajita larga, en donde están las pipetas, de kit de preparación de material liofilizado. Está la pipeta de vidrio, está un frasquito en donde vamos a colocar el agua desionizada del equipo o las ampollas de agua. Hay un termómetro ambiental que indica que la temperatura de pipeteo sea la correcta, que está en el tallo de la pipeta, 21, 20 grados, o 23 a veces. Y también un timer, ¿no? Un timer para medir el tiempo. Así que todo esto es un kit. Yo sugiero crear el kit, que no es caro, y mantenerlo en posición vertical. Esa sería la respuesta a la pregunta de Giovanna Gutiérrez y también a una pregunta de Jorge Benavides, ¿no? Sí, el material de vidrio calibrado puede descalibrarse si la temperatura ambiental es elevada, dado que se calibran a 20 grados. Correcto. Entonces, tratar de llevarlo a 20 grados, la temperatura ambiente, que es una temperatura agradable y está dentro del rango del laboratorio, y mantenernos siempre ahí. Otra cosa, evitar las corrientes de aire, no hacerlo debajo de la ducha de aire frío del aire acondicionado, depende de cada país, de cada lugar. Yo vine de un laboratorio que está a -10 grados, entonces evidentemente ahí las cosas van cambiando por un calefactor, pero básicamente es mantener la temperatura que indica el fabricante. Claro, y si no tenemos, por ejemplo, el aire acondicionado o algo que nos pueda mantener la temperatura adecuada para el equipo, justamente, ¿no? Todo esto nos ayuda, este soporte con lo que indica el fabricante, las instrucciones del fabricante, el instructivo, el inserto. La verdad que en el mismo inserto hay mucha información potencialmente para poder nosotros exigir lo que realmente necesitamos trabajar en el laboratorio. Justamente revisábamos algunos insertos que decía que algunos controles tenían ACIDA, y sabemos que ACIDA, y justamente ahí lo menciona en el certificado de seguridad, que puede producir alergias o también puede ser cancerígeno. Entonces, es importante leer los reactivos que manipulamos, los controles, los calibradores, que contiene químicamente que nos pueda también tener algo potencial y no nos damos cuenta, nos puede gotear. Quizás también ahí un control, también leí, revisé que tiene un antibiótico, agente, no recuerdo muy bien, pero que también puede provocar una alergia frente a personas que puedan tener ese tipo de alergias. Entonces es importante realmente leer, darnos ese tiempo, o el personal o el área de calidad realmente socializarlo, todos estos puntos importantes para poder ir mejorando y y reduciendo los sesgos, las fallas, los errores que podamos tener, que es ahí donde nosotros por experiencia vemos que están los errores analíticos. Pues bien, alguien que quiera compartir, comentarnos sobre las pipetas automatizadas, cómo lo tienen guardado, han tenido la experiencia, quizás en el momento de la reconstitución de los controles utilizados. Cuéntenos, es importante poder quizás compartir experiencias y cómo tener las mejoras, ¿no? Y lo importante quizás también la estandarización de todos los procedimientos y en todo el equipo de laboratorio. Muy bien, si no hay más que decir, entonces, Una amigos, muchas consulta, gracias. me gustaría hacerle una consulta Adelante. respecto a la recomendación
para el secado de las pipetas de vidrio volumétricas, porque muchas veces esas pipetas las lavamos y uno después ve que están metidas en la estufa secándose ya y que pueden ahí estar a temperaturas altas o temperaturas no controladas o las dejamos secando a temperatura ambiente. ¿Cuál es la experiencia de usted, la recomendación para poder secar las pipetas de vidrio, ¿ya? Y estas, si las vamos a tener almacenadas en posición vertical, también cuál sería la recomendación de la pipeta de vidrio para mantenerla en esta posición. Sí, bueno, la pipeta para agua no se debe lavar y tampoco se debe secar. Que no sea a medio ambiente, porque cuando uno la seca en una estufa supera los 20 grados y la Claro, descalibra. sí, Entonces, sí, se la debe colocar en posición vertical con un papel filtro en la parte inferior para que seque el sí. agua al papel filtro y eventualmente si la tengo que utilizar húmeda, no hay problema porque es agua destilada. O sea, Mm, se lava, se enjuaga con agua destilada, no se lava nunca y no se seca nunca, que no sea tenerla en posición vertical y nada más. Exclusiva para agua, ¿sí? sí, sí, Exclusiva para sí, agua. sí, Ujú. sí. Así, y lo que usted dijo, resalto lo que dijo de poner el fondo del tiesto, del frasco donde la tenemos, un papel filtro que sea lo suficientemente gruesecito para no dañar la punta, Sí, ¿ya? correcto. Porque Ajá. aparte del secado, para evitar que se dañe la punta, ser muy cuidadoso en eso. Sí, correcto, correcto. Gracias por los aportes, doctor Leverton. Muy bien, muchas gracias por su participación. Invitarlos también a los que desean adquirir su certificado, por favor regístrense bien con sus datos y pónganse en contacto para que puedan recibir su certificado a la fecha adecuada. Tienen hasta esta semana, ya para el otro mes más o menos va a demorar un poquito la entrega de certificados. Si en esta semana ustedes se registran, van a poder tenerlo en esta semana. Muy bien, muchas gracias, licenciado Arturo, por su excelente ponencia y compartir esta información importantísima para todos nosotros. Y les agradezco mucho a todos los participantes del día de hoy que tengan una hermosa noche y nos estamos viendo pronto, las próximas capacitaciones. Un abrazo a cada uno. Hasta luego. Hasta pronto, cuídense mucho. Hasta pronto, licenciado A Pita. ver, Muy buena gracias. conferencia. Gracias, bendiciones. Muy bien, gracias. Buenas noches.